biológica, ya vimos la triada ecológica y ya sabemos pues precisamente qué es lo que tenemos que hacer para evitar una enfermedad. Entonces ya simplemente vamos a concretar los términos de prevención primaria, secundaria y terciaria, en qué consiste cada uno de ellos para, en qué consiste, perdón, cada uno de ellos para como dijimos hace un momento, prevenir, perdón, evitar la aparición de la enfermedad o pues disminuir el daño que va a causar, ¿sí? Y bueno, para esto vamos a regresarnos un poquito acá a nuestro diagrama de la historia natural de la enfermedad. Entonces, ya sabemos que tenemos dos periodos, ¿sí? El periodo prepatogénico, que sabemos que es antes de que la gente entre en contacto con el huésped, antes de que el huésped se exponga a la enfermedad, y el periodo patogénico, que es cuando ya hay enfermedad, cuando nuestro huésped ya se expuso al agente causal. Entonces, fíjense que en prevención primaria, en métodos de prevención primaria, nosotros tenemos dos mecanismos, ¿sí? Dos acciones que podemos tomar. Promoción a la salud y protección específica. En un momento vamos a platicar más a profundidad de esto, ¿sí? Pero básicamente, promoción a la salud es educar a nuestros pacientes, ¿sí? Para que se alejen, para que su estilo de vida sea alejado de los agentes causales de enfermedades. Estén expuestos a la menor cantidad de agentes causales a los que se pueden exponer, ¿no? Entonces, educar a nuestros pacientes. En un momento vamos a profundizar un poquito más en eso. Y la protección específica es, bueno, si yo sé que hay, no sé, por ejemplo, un microorganismo estacional o que la época de calor o de frío está causando algún tipo de infección. Bueno, pues darle un tratamiento profiláctico al paciente o darle una inmunización específica al paciente contra ese patógeno que está causando esa infección estacional. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, de antibióticos profilácticos o de las vacunas, ¿sí? De antiparasitarios, de, no sé, entonces, evitar pues algún patógeno específico con protección específica. Luego, cuando el paciente ya está cursando por la enfermedad, cuando ya está en el periodo patogénico, podemos aplicar dos medidas de prevención, la prevención secundaria o la prevención terciaria. Entonces, fíjense, aquí antes de empezar, vamos a recordar que el periodo patogénico tiene dos etapas, ¿no? La etapa subclínica y la etapa clínica. Entonces, lo ideal es que nosotros diagnostiquemos a la enfermedad de manera precoz, ¿sí? De manera anticipada. O sea, antes de que el paciente cruce el horizonte clínico, ¿sí? Diagnosticar aquí en la enfermedad subclínica. ¿Para qué? Para limitar el daño que esa enfermedad pueda causar, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos controles periódicos, ¿sí? Por lo mínimo, mínimo, cada año, ¿sí? Mínimo, cada año, para estar revisando nuestro estado general de salud. Entonces, estoy hablando de pruebas de laboratorio, estoy hablando de pruebas de imagen, de pruebas metabólicas, de conteo de metabolitos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que si hay alguna alteración en alguno de esos, diagnosticar inmediatamente, relacionar esa alteración, relacionar ese signo con una patología y dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Antes de que siquiera empiece a tener manifestaciones clínicas, diagnosticar esa enfermedad y empezar a tratarla, ¿sí? Y aquí pues también hay que hacer este énfasis en el diagnóstico, porque ¿qué pasa cuando el paciente ya atraviesa el horizonte clínico? Cuando el paciente ya va enfermo a la unidad de diagnóstico, ¿sí? Cuando ya va enfermo y ahora pues tengo que relacionar sus manifestaciones clínicas. Tengo que relacionar sus signos y síntomas. Bueno, pues aquí ya el diagnóstico precoz no lo podemos hacer, ¿verdad? Si el paciente ya va enfermo, pues más bien tenemos que hacer un diagnóstico, vamos a anotar aquí, diagnóstico precoz y acertado, ¿sí? Un diagnóstico precoz o un diagnóstico acertado.
Si ya el paciente va enfermo, si ya tiene manifestaciones clínicas, si ya cruzó el horizonte clínico y tiene la enfermedad clínica, pues ya lo que tengo que hacer es más bien diagnosticar correctamente la enfermedad del paciente. O sea, no voy a diagnosticar yo una faringitis bacteriana si el paciente me llega con temperatura elevada, con irritación de garganta y con malestar general. Tengo que utilizar varias técnicas diagnósticas. Sí, la historia clínica, sí, la exploración del paciente, pero también estudios de laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo acceso a la PCR, por ejemplo, hacer un diagnóstico molecular del patógeno que está causando la enfermedad para diferenciar si se trata de una faringitis viral o una faringitis bacteriana. Si no, bueno, pues al menos hacer un cultivo, ¿no? Tomar una muestra de un exudado faríngeo del paciente y cultivarlo en un medio de cultivo para pues ver si hay un crecimiento bacteriano y si ese crecimiento bacteriano corresponde con una bacteria que sea patógena y que cause la patología que está cursando el paciente. Entonces, a eso nos referimos con un diagnóstico acertado, o sea, no estar atinándole a ver a qué le pega el tratamiento que le voy a dar. Y ya con ese diagnóstico acertado, pues dar un tratamiento que sea adecuado, ¿sí? Haciendo especial énfasis a quién adecuado, ¿sí? Entonces, retomando el ejemplo de ahorita, ¿no? Y un paciente tiene una faringitis bacteriana, bueno, pues voy a tratarlo con un antibiótico que neutralice a la bacteria que está causando la patología, porque, pues como dijimos, ¿no? Ya hicimos un exudado faríngeo, a ese exudado ya le hicimos una tinción de Gram, ya hicimos pruebas bioquímicas y ya vimos qué tipo de bacteria está, causando esa enfermedad, ¿sí? Y le vamos a dar, pues, un antibiótico que sea eficaz contra esa bacteria. Y si se trata de una infección viral, de una faringitis viral, bueno, pues nada más mandar al paciente con paracetamol a su casa y ya, ¿sí? Nada más. ¿Por qué no le vamos a dar un antibiótico a un paciente con una faringitis viral, verdad? Ya lo hemos explicado muchísimas veces. ¿Qué le va a hacer un antibiótico a un virus? Nada. Entonces, un tratamiento que sea adecuado, ¿sí? Que no vaya a afectar a otras partes de su cuerpo de manera innecesaria, porque saben que un fármaco, hablando pues de un tratamiento farmacológico, porque no siempre va a ser tratamiento farmacológico, pero hablando pues de un fármaco, va a causar un estrés a nuestros hepatocitos, ¿sí? Va a haber ahí un estrés metabólico, un estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo va a implicar también un daño. Entonces, si estamos dando un tratamiento que no es adecuado para la patología, más que curar la enfermedad, la podemos empeorar, ¿sí? Y todo esto, pues decíamos, con la finalidad de limitar el daño causado por ese agente patógeno. ¿De acuerdo? A ver, me preguntan por acá, ¿las cirugías entrarían en prevención secundaria? Depende, ¿sí? Depende. Por ejemplo, si la cirugía es para tratar, por ejemplo, ya hiciste el diagnóstico y el paciente tiene un neumotórax, ¿no? Y se está acumulando líquido en la cavidad torácica y tú tienes que drenar ese líquido por medio de un procedimiento quirúrgico. ¿Sería un tratamiento? Sí. Entonces, ese tipo de cirugía sería una cirugía con con fines terapéuticos, sí. ¿Es prevención secundaria? Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con tratamiento, sí. Me dicen por acá, un paciente que se hace chequeo de próstata cada 6 meses, ¿es prevención secundaria? Sí. Todo lo que tenga que ver con diagnóstico, sí, ya sean pruebas de laboratorio, examen físico, historia clínica, pruebas de imagen, antígenos específicos, todo lo que tenga fines diagnósticos, todo lo que tenga fines diagnósticos es prevención secundaria, ¿sí? Resulte positivo o resulte negativo, sea cual sea el caso, todo lo que tenga un fin diagnóstico va a ser prevención secundaria, ¿sí? Hablando de una cirugía ahorita, me decían, ¿es tratamiento? Sí, esa es secundaria. Me dicen por acá una ambulatoria. A ver, primero, ¿qué es eso de una cirugía ambulatoria? No que la cirugía sea ambulatoria, y ya sé de qué tipo de pregunta estás hablando, porque si nos ponen que un ejemplo de prevención terciaria y nos ponen cirugía ambulatoria. Primero hay que
Hay que definir qué es eso de ambulatorio, porque la cirugía no es ambulatoria. El paciente es el ambulatorio. ¿Qué significa eso de ambulatorio? Que anda caminando, ¿sí? O sea, que no está hospitalizado. Entonces, eso de cirugía ambulatoria, más bien quieren decir una cirugía a un paciente ambulatorio, o sea, una cirugía programada a un paciente que va a entrar caminando a la clínica y va a salir caminando de la clínica, ¿sí? Una cirugía que no va a tener un impacto directo en su estado de salud, ¿sí? Que no va a comprometer pues su estado de salud. Entonces, eso sería más bien con fines de rehabilitación de una enfermedad. Y siendo rehabilitación, es prevención terciaria. ¿Sí? Entonces, creo que sé de qué pregunta hablas. Ahorita la vamos a revisar. ¿Sale? Entonces, pues todo lo que tenga que ver con diagnóstico es prevención secundaria. Todo lo que tenga que ver con tratamiento es prevención secundaria. ¿Sí? Entonces, todo eso va a tener que ver con estas medidas. Ya si hablamos de un tratamiento más bien paliativo, eso es como una bueno, ahorita les explico qué es esto del tratamiento paliativo, pero eso ya es parte de la prevención terciaria. En un momento vamos a ver por qué. Entonces vamos pues ahora sí directamente a cuáles son estas medidas de prevención. Entonces, las medidas o los niveles de prevención, dijimos, están orientados a evitar la enfermedad, ¿sí? Orientados a diagnosticar, diagnosticar y tratar la enfermedad. ¿Sí? Y la prevención terciaria está encargada de mm, rehabilitar al paciente, o sea, de regenerar la función. Entonces, prevención terciaria es rehabilitación. Y algunos otros casos más. Ahorita platicamos de esos. Entonces, prevención primaria, todas las medidas, todas las acciones que tengan que ver con prevención primaria van a estar orientadas a evitar que el agente causal se ponga en contacto con el huésped o que si lo hace, ya esté preparado el huésped para ese agente, ¿sí? Diagnosticar la enfermedad de manera adecuada para tratarla también de manera adecuada o rehabilitar al paciente después de la enfermedad. Entonces, vamos a ver qué onda con esto. Las medidas de prevención primaria pues tienen que ver, como siempre les he dicho, chicos, con mantener un estado de salud adecuado, ¿sí? Todo lo que hagamos con la finalidad de evitar una enfermedad. Entonces, pues yo creo que ya lo tienen más que grabado en su memoria, ¿no? ¿En qué consiste un buen estado de salud, chicos? ¿En qué consiste que vivamos bien y que nuestros tejidos estén sanos? En que a los tejidos les demos los nutrientes necesarios para su regeneración, es decir, una buena alimentación, ¿sí? Que a nuestros tejidos les demos el tiempo para regenerarse, ¿sí? O sea, de nada va a servir que yo tenga todos los nutrientes adecuados si no le doy a mi cuerpo el tiempo para que se regenere. Y además, darle el estímulo, ¿sí? Darle el estímulo para que ocurra esa regeneración. Entonces, siempre se los he dicho, ¿cuáles son las tres claves para un buen estado de salud? Una alimentación adecuada, un descanso suficiente y actividad física obligada, ¿sí? O sea, darle a nuestro cuerpo los sustratos necesarios para su regeneración, darle el tiempo necesario para que se regenere y darle el estímulo para que se regenere, ¿sí? Actividad física, descanso, sueño y comida. ¿Sí? Ahora, podemos también protegernos específicamente contra una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, la mala higiene bucal, ¿no? Puede causar infecciones, puede causar, o bueno, infecciones en la mucosa o desarrollo de bacterias en el esmalte del diente, ¿no? Bueno, pues puedo protegerme específicamente contra esas bacterias y evitar la aparición de una caries, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que estoy en una, no sé, en una estación fría, en invierno, donde tenemos infecciones estacionales, como la influenza, bueno, pues me tengo que vacunar contra esa influenza o me tengo que vacunar contra la COVID, ¿no? Entonces, la inmunización específica, la vacunación, es también una medida de prevención primaria, evitar que ocurra la enfermedad. Entonces,
eh, hábitos adecuados en un paciente, ¿sí? La educación al paciente para que tenga hábitos saludables y también la protección específica de nuestro paciente para que no curse por una enfermedad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es evitar que la enfermedad aparezca. O sea, sí vamos a tratar enfermedades, sí, pero lo que tenemos que hacer, a lo que le tenemos que apuntar siempre es a evitar que esa enfermedad aparezca, ¿sí? Bueno, va a ser imposible en realidad que un individuo curse por todo su ciclo biológico sin enfermedad. Siempre va a haber alguna patología, siempre va a haber una desviación del estado fisiológico. En algún momento habrá un desequilibrio. En este caso, tenemos que aplicar otras medidas de prevención. ¿Cuáles? Vamos a ver en un momento. Entonces, las medidas de prevención primarias pueden ser dirigidas al ambiente, dirigidas al agente causal o dirigidas al huésped, ¿sí? Lo que llamamos protección específica. Entonces, ¿cómo es esto de promoción de la salud y que tenga medidas preventivas dirigidas al ambiente? Bueno, puedo tener medidas que van orientadas a un agente, perdón, a un ambiente físico-biológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Pues lo platicábamos ayer, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la cadena epidemiológica? Porque de esa manera podemos identificar el eslabón más débil de esa cadena y permitir romper la cadena epidemiológica y evitar la aparición de una enfermedad. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Pues, no sé, eliminando al reservorio de una enfermedad, disminuyendo las vías de transmisión, eh, haciendo menos susceptibles a nuestros huéspedes. ¿Sí? Entonces, pues eso tiene que ver con el agente, perdón, con el ambiente, ¿sí? Físico, con el ambiente social. Bueno, recuerden que la salud no es solamente el bienestar físico, sino también el bienestar mental y social. Entonces, estas van a ser medidas que estén orientadas pues a mejorar la calidad de vida del paciente, porque también, ¿no? Por ejemplo, de nada va a servir que yo haga ejercicio, que yo coma bien, que yo tenga tiempo de descansar, si no tengo también un tiempo de recreación, ¿sí? Si, por ejemplo, me la paso trabajando todo el día, Instituto Soumaya, este, ¿verdad? Entonces, de nada va a servir que yo le dé a mi cuerpo todas esas medidas de prevención si yo no tengo una buena calidad de vida. ¿Sí? Entonces, pues esto va a depender mucho de las condiciones del paciente, del ambiente social de nuestro huésped, ¿sí? Entonces, medidas orientadas a mejorar la calidad de vida del paciente para poder satisfacer todas las necesidades que tiene ese paciente fisiológicas, mentales, nutricionales, ¿sí? Eh, y que pues precisamente impacten en su bienestar mental, ¿sí? Ay, tengo un poquito de tos, no sé por qué será. Ambiente cultural. Medidas dirigidas al cambio de hábitos, ¿no? Ya ven que ayer platicábamos de factores culturales que hacen más susceptibles a los huéspedes que cursan por una patología, ¿sí? Entonces, es síntoma. Bueno, no lo voy a negar, sí es un síntoma. Entonces hay factores culturales que nos hacen más susceptibles, ¿no? Ya platicamos de algunos casos ayer. Entonces yo creo que ahí no hay nada que explicar. Ahora, medidas preventivas orientadas a la gente, principalmente a agentes infecciosos, ¿no? Agentes de tipo biológico. Entonces, acciones orientadas a alejar, atenuar o eliminar las fuentes de contacto con ese agente causal, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver mucho con la cadena epidemiológica. Entonces, si yo sé, bueno, sabemos que la cadena epidemiológica inicia con el agente causal, ¿no? Entonces tengo que alejar ese agente causal o alejar al huésped del agente causal, atenuar la fuente de ese agente causal o eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en la actualidad, no sé, los melanomas, ¿sí? Son un problema de salud pública por la exposición a cantidades extremas de radiación ultravioleta, bueno, pues tengo que educar a los pacientes, ¿sí? Tengo que orientar a mi paciente a que se aleje de esa fuente de radiación. ¿Y cuál es la principal fuente de radiación en el ambiente? Pues el sol, ¿no? La radiación solar. O atenuarlo. ¿Cómo? Usando bloqueador solar. O eliminarlo de plano. Eso sí no se va a poder, ¿verdad? Pero, pues bueno,
usar, por ejemplo, un paraguas que me cubra el sol, o utilizar ropa que me cubra por completo, no sé. Entonces, pues vamos a estar alejando, atenuando, eliminando esa fuente de agente causa. Y bueno, ahí pónganse ustedes ejemplos de agentes físicos, de agentes químicos o de agentes biológicos, agentes mecánicos. Y pues protección específica dirigida al huésped, al agente o al ambiente. ¿Cómo sería una medida de protección específica dirigida al huésped? Pues las inmunizaciones, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Si yo sé que hay una enfermedad estacional como la influenza, bueno, pues me voy a vacunar. Entonces, las campañas de vacunación, ¿sí? Van a ser medidas de prevención primaria. Ojo, ¿eh? Porque luego dicen, ah, pues es que una vacuna es una inyección y como es una inyección intramuscular, es como la administración de un fármaco y si es un fármaco es tratamiento y si es tratamiento es prevención secundaria. No, una vacuna no es un tratamiento. Una vacuna es, pues, como decimos, una medida de prevención específica de inmunización contra un patógeno conocido. Entonces, la vacunación es una medida de prevención primaria. ¿Por qué? Porque nos va a conferir las defensas necesarias para combatir ese agente patógeno. O por ejemplo, si yo sé que las enfermedades periodontales son prevalentes en una población por la mala calidad del agua, bueno, pues a esa población le puedo aplicar flúor, ¿sí? Entonces el flúor lo que va a hacer es formar enlaces bien estrechos entre el esmalte del diente y la proteína, ¿cómo se llamaba la proteína del diente? La dentina, perdón, se me fue el nombre. Entre el esmalte del diente y la dentina para evitar las caries dentales, ¿no? Esa aplicación del flúor. La yodación de la sal, porque nosotros tenemos una dieta suficiente, ¿no? En fuentes de yodo. Porque ¿para qué ocupamos yodo en nuestro cuerpo? ¿Qué función tiene el yodo en nuestro cuerpo? Pues va a estar actuando a nivel de las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una adecuada fuente de yodo, no voy a poder sintetizar T4. Y si no tengo T4, no hay T3. Y si no hay T3, va a ocurrir un hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, pues, una forma simple y muy sencilla de aplicar yodo a nuestros pacientes es pues con la sal de mesa. Entonces, muchas empresas manufactureras de sal aplican yodo a ese condimento, pues precisamente para que forme parte de nuestra dieta. Entonces, luego hay personas que consumen la sal, por ejemplo, la sal rosa del Himalaya, que porque no contiene una cantidad de sodio, no sé qué, es sal, sigue siendo sodio, ¿sí? Y a esa no se le pone yodo. Entonces esas personas no que cursen por hipotiroidismo, ¿verdad? Pero sí pueden tener cantidades disminuidas de yodo, ¿sí? Entonces, pues esa aplicación de yodo a la sal es protección específica contra el hipotiroidismo. O decíamos el tratamiento profiláctico. Si yo sé que me voy a exponer a una fuente de agentes biológicos, por ejemplo, ahora que hubo unidades de diagnóstico para la detección de COVID. Bueno, a todos los laboratoristas les dieron un tratamiento profiláctico con antivirales y corticosteroides, ¿sí? Para precisamente estar protegidos en caso de que adquirieran ese virus, pues ya tener una protección o un tratamiento previo, ¿sí? Entonces, profilaxis es un tratamiento específico, ¿sí? Muy, muy específico. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, dirigidas a la gente, vemos, ¿no? O sea, nosotros podemos, sí, de la gente. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es, pues como decíamos, mejorar la calidad de vida de una población, ya no tanto de un huésped, sino de toda la población, con, pues precisamente, la finalidad de evitar que se expongan a agentes ya no tanto infecciosos o agentes biológicos, sino a agentes psicosociales, ¿no? Agentes que vayan a estar afectando la calidad de vida del paciente y que puedan estar causando por ahí enfermedades mentales. Y dirigidas pues ya al ambiente, la eliminación, como decíamos, ¿no? De fuentes de agentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, focos de infección o
o, por ejemplo, fomites del ambiente que permitan la reproducción de bacterias, ¿sí? Pues van a funcionar como agentes biológicos. Entonces ya eso sería más bien atenuar también las fuentes de infección, focos de infección, o esta última, que es evitar las conductas de riesgo en nuestros pacientes, que va a tener que ver también con educar al paciente en cuanto a su entorno. ¿Sale? Entonces, pues estas van a ser medidas que nos van a proteger a nuestros pacientes de manera específica contra alguna patología, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí la tenemos. Ahora, pues prevención secundaria ya lo platicamos, ¿no? Prevención secundaria va a ser todo lo que tenga que ver con diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Entonces, pues aquí entra todo lo que tenga que ver con la exploración al paciente, con la exploración fisiológica, exploración anatómica, con con el tratamiento ya de una enfermedad diagnosticada, con el reemplazo de algún órgano, con la reparación de alguna herida o de algún daño. Entonces, todo lo que tenga que ver con diagnóstico o tratamiento es prevención secundaria. Pues yo creo que esto ya se entendió, ¿no? Ya habíamos platicado hace un momento sobre la importancia del diagnóstico en la fase subclínica de la enfermedad y la importancia de ese tratamiento, ya sea en la fase subclínica o en la fase clínica de la enfermedad. Esto ya está tratado. Entonces, una vez que tenemos al paciente convaleciente, o también que sabemos que un paciente cursa por una enfermedad crónica, pues vamos a aplicar las medidas de prevención terciaria. Entonces, ¿qué significa eso? Pues la recuperación de manera íntegra de todas las funciones corporales del paciente, de todas las funciones fisiológicas y también psicológicas. Entonces, pues aquí vamos a ver que lo que va a caracterizar a la prevención terciaria es la rehabilitación, ¿sí? Rehabilitación física, rehabilitación psicológica y rehabilitación social. O sea, recuperar las funciones corporales de nuestros pacientes, ¿sí? Recuperar una estructura que fue dañada, ¿sí? Recuperar la salud mental del paciente después de un traumatismo, por ejemplo, o reintegrarlo a su ambiente familiar, a su ambiente social, a su ambiente laboral, sea cual sea, ¿no? Y también, pues, el tratamiento que llamamos paliativo, ¿sí? Minimizar el sufrimiento causado por la enfermedad. Hay un tipo de tratamiento que ya no está orientado tanto a curar la enfermedad, sino más bien a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, mejorar la calidad de vida, pues durante la fase terminal de una enfermedad. A ver, dicen por acá, ¿la autoexploración es secundaria? Sí, cualquier tipo de exploración. A ver, me dicen por acá, ¿cuál es la diferencia entre revisión anatómica y revisión fisiológica? Revisión anatómica, pues va a ser precisamente observar, estudiar las estructuras anatómicas del paciente, o sea, ver que no haya alguna variación anatómica que esté relacionada con una patología, ¿sí? O sea, que el paciente no tenga 6 dedos o que no haya el crecimiento de algún órgano o, bueno, una exploración pues anatómica, ver que todos los órganos estén en su lugar y que tengan la forma adecuada. Y una exploración fisiológica va a ser, por ejemplo, el estudio de laboratorio, ¿no? Revisar que el funcionamiento de los órganos de nuestros pacientes sean correctos, ¿sí? Sean adecuados. Entonces, exploración anatómica es observar al paciente y ver que todas sus estructuras anatómicas estén correctas, ¿sí? Y que no haya variaciones. Y exploración fisiológica es explorar, pues precisamente el funcionamiento de esas estructuras, ¿sí? A ver, ¿y si nunca tuvo una vida social? Bueno, no creo que no hayas tenido, familia, ¿no? No creo que hayas crecido en la selva. Entonces, sí, sí tuviste vida social. Entonces, bueno, esas van a ser las medidas de prevención terciaria. Y hablábamos ahorita del tratamiento paliativo, ¿no? Ese tratamiento ya no, como les decía, ya no está tanto orientado a curar la enfermedad, sino a mejorar la calidad de vida de un paciente que se encuentra en la fase terminal de una enfermedad, ¿sí? O sea, reducir el sufrimiento que le va a causar la enfermedad al paciente, pues en sus últimos momentos de vida, ¿no? Maximizar su calidad de vida en la medida de lo posible.
Entonces va a haber muchas acciones que están relacionadas con prevención terciaria y que no nos van a sonar así directamente a esto, pero ahí lo que podemos utilizar es el descarte, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos contestar este tipo de preguntas. A ver, espérenme un poquito, ¿eh? Y listo, chicos, gracias. Bueno, a ver, vamos a contestar estas preguntas y vamos a ver qué tan claro, tan confuso es lo que nos preguntan. Nos dicen por acá. En una colonia apartada que sufre de escasez en la oferta de servicios de medicina preventiva, se incrementa la presencia de enfermedades infecciosas como la influenza, ¿sí? Aquí les recomiendo que tengan muy presente cuál es la vía de transmisión de la enfermedad que nos presentan. Yo creo que no tenemos duda en que la influenza es una enfermedad respiratoria que se va a transmitir por la vía aérea, ¿verdad? ¿Qué acción debe implementarse para prevenir la propagación de la enfermedad considerando su vía de transmisión? Bueno, si se propaga por la vía aérea, si su vía de transmisión es la vía aérea, pues limitar la convivencia en zonas de concentración, evitar la aglomeración de gente en zonas limitadas, ¿no? Evitar el consumo de alimentos con higiene desconocida, más bien esta tendría que ver con enfermedades gastrointestinales y eliminar estancamientos de agua sería más bien orientado a romper la cadena de transmisión en cuanto a vectores. ¿Ok? Entonces la respuesta sería el inciso A. Nos dicen por acá, ¿a qué nivel de prevención corresponde el hecho de brindar pláticas a los adolescentes para evitar los contagios de SIDA? Bueno, esto de pláticas, ¿sí? Va a ser educación al paciente, ¿sí? Alejarlo del agente causal. Entonces, ¿qué sería esto? Prevención primaria. En la siguiente nos dicen, ¿a qué nivel de prevención corresponde la cocción adecuada de alimentos para prevenir la amibiasis? ¿Sí? Pues aquí está la clave, evitar la enfermedad. No la vamos a tratar, la vamos a evitar. Entonces, sería prevención primaria. Dice, ¿qué acción corresponde al nivel de prevención secundario de una enfermedad? Implementación de campañas informativas. Bueno, esto nos habla de educación al paciente. Entonces, esta no. Reintegración al ambiente laboral. Esto sería la rehabilitación social. Entonces, esta tampoco. Realización de pruebas de laboratorio. Diagnóstico. Entonces, aquí sería el inciso C. ¿Sí? Acuérdense, todo lo que tenga fines diagnósticos es prevención secundaria. La siguiente, una persona acude al médico debido a que padece fiebre, diarrea, dolor abdominal y náuseas. El doctor le diagnostica fiebre tifoidea, padecimiento provocado, perdón, por la bacteria Salmonella typhi. Identifique las acciones que evitan la propagación de la enfermedad entre los familiares del paciente. Bueno, a ver, primero que nada, Salmonella typhi va a causar la salmonelosis, ¿no? Va a causar la salmonelosis que está relacionada con enfermedades gastrointestinales. Entonces, ¿cómo voy a evitar una enfermedad gastrointestinal? Usar cubrebocas y mantener espacios ventilados. Pues como no se transmite por la vía aérea, podemos descartar el inciso A. Lavarse frecuentemente las manos, sí, porque tiene que ver con las enfermedades gastrointestinales. Conservar los alimentos ventilados, pues esto no, ¿verdad? Entonces, la primera parte sí, pero ventilados, no, porque con ventilados se refieren a qué? ¿A mantenerlos así en el aire? No, eso los va a exponer a agentes causales. Refrigerar los alimentos, exactamente, disminuir la temperatura para disminuir el potencial de reproducción bacteriana y desinfectar espacios comunes efectivamente para eliminar a cualquier agente causal. Entonces sería el inciso C, ¿de acuerdo? Y aquí, repito, chicos, hay que estar conscientes de cuál es la vía de transmisión de la enfermedad. Ahí está. A ver, ¿hay más? Sí, acá tenemos más. Dice, una persona acude al médico por presentar dolor en el tórax, tos crónica, fiebre y debilidad. Luego de realizar los estudios pertinentes, se emite el diagnóstico de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria, ¿sí? Con una vía de transmisión aérea. ¿Qué medidas de prevención evitan la propagación de la enfermedad? Evitar el saludo de mano. Sí, sí.
Emplear métodos de barrera como el preservativo, nada que ver con la vía de transmisión. Entonces, inciso A, no. La B dice, usar cubrebocas, sí. Evitar compartir utensilios de comida, así como artículos de higiene personal. Ujú, esta también tiene que ver, entonces esta sí. Y en la C nos dicen, desinfectar frutas y verduras y evitar el consumo de carnes crudas rojas. Nada que ver con la enfermedad que nos describen. Ese sería el inciso B. En la siguiente, un sujeto con hipertensión arterial requiere modificar sus hábitos para el control de la enfermedad. ¿Cuál medida de prevención debe sugerirse para evitar complicaciones? Bueno, nos dicen por acá, consumo de colaciones entre comidas. Pues a pesar de que la tensión arterial, la hipertensión arterial se relaciona con algunos síndromes metabólicos, pues esto de las colaciones pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí va a aumentar el ratio metabólico, pero pues nada que ver con la hipertensión. Disminuir la ingesta de sal. Bueno, pues como la sal tiene iones sodio, que están directamente relacionados con el aumento de la tensión arterial, pues sería esta. Y la ingesta de suplementos alimenticios, pues antes de cualquier suplemento, ya saben que antes. Siguiente, ¿qué acción corresponde al nivel de prevención terciaria de una enfermedad? Realización de una cirugía ambulatoria, pues no tiene mucho sentido, pero vamos a ver las demás. Este es el tipo de preguntas que les digo, chicos. No nos da una idea muy clara de lo que nos está preguntando, pero si tenemos bien claro nosotros la información, podemos descartar. Entonces, no hace mucho sentido. Vamos a ver qué dice lo demás. Promoción del servicio de planificación familiar. Pues nada que ver, ¿no? Esto de hecho es prevención primaria. Entonces, esta, no. Establecimiento de kioscos para la detección de virus estacionales. Detección es diagnóstico. Entonces, esta es secundaria. Esta, tampoco. Y aunque no nos suene muy concreto, es lo que explicábamos hace ratito, ¿no? Descartamos y podemos elegir el inciso A, porque claramente, o sea, tal vez el inciso A no es claro para prevención terciaria, pero claramente el inciso B y el inciso C son prevención primaria y secundaria, respectivamente. Entonces, pues podemos descartar esos. Y luego por acá nos dicen, ¿qué acción corresponde al nivel de prevención terciaria otra vez? Establecimiento de kioscos, pues no, ya la descartamos como secundaria. Promoción del servicio de planificación familiar, es lo mismo que acá. Reintegración, esta sí está bien clara, ¿no? Aquí sí, claramente sería prevención terciaria, reintegración, la rehabilitación de la salud social del paciente. Y pues nos dicen por acá, una pareja padece de influenza y se encuentra en casa bajo el cuidado de su hijo mayor. ¿Cuáles son las medidas preventivas que éste debe atender para evitar contagiarse? Bueno, otra vez estamos hablando de influenza, que es una enfermedad respiratoria que tiene como vía de transmisión la vía aérea. Bañarse diario y consumir alimentos ricos en vitamina A. Bueno, es una buena prevención, pero nada que tenga que ver con la influenza, entonces esta no. Beber agua abundante. Pues sí, realizar ejercicios de fortalecimiento pulmonar. Más bien esto es prevención terciaria, ya rehabilitación, ¿sí? Después de una enfermedad respiratoria, entonces nada que ver. Lavarse las manos constantemente y evitar tocarse ojos, nariz y boca, efectivamente es una medida de prevención para enfermedades respiratorias. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahí tenemos, chicos, ¿sí? Eso es todo lo que tiene que ver con los niveles de prevención. ¿Sale? Este, pues ahí está, muchachos, ahí lo tenemos. Así es como nos han preguntado, tal vez no han reconocido estas preguntas de las guías interactivas, de los exámenes de admisión que han hecho, de información que publica Ceneval. Entonces, pues son preguntas muy parecidas, ¿no? A lo que nos van a hacer en nuestro examen de admisión. Así que si esto lo pudieron contestar adecuadamente, pues como siempre les he dicho, ya están listos para su examen de admisión. ¿Sale? ¿Tenemos dudas o preguntas con el tema que acabamos hoy? Acuérdense que vimos ya desde el domingo, ¿eh? Desde el domingo vimos todo lo que tiene que ver con historia natural de la enfermedad. Ayer vimos la cadena epidemiológica y hoy estamos terminando con niveles de prevención. ¿Hay dudas o preguntas? A ver, por acá me dicen, un adolescente con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2
el cual se realiza toma de glucosa de forma continua para detectar cambios en los niveles de glucosa. Entonces pertenecería primario. No, no, porque esto de la toma de niveles de glucosa, ¿sí? Este, acuérdate que cualquier estudio de laboratorio va a ser diagnóstico, ¿sí? Entonces, si se está realizando pruebas para la concentración hemática de glucosa, eso es prevención secundaria, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con diagnóstico es prevención secundaria. Yo creo que por ahí hubo un errorcillo, ¿sí? Entonces, coméntale a tu maestro que te aclare bien esa cuestión. Sí, debe haber sido un pequeño resbalón, pero sí, es prevención secundaria, ¿eh? Es prevención secundaria. ¿Sale? Bueno, ya es para evitar complicaciones, exactamente, para limitar el daño. ¿Sale? Y dice, cirugía, ¿son terciaria o secundaria? Pues ya lo explicamos, lo acabo de explicar hace ratito. Sí, me dormiste, te dormiste. Pero bueno, si tienen que ver con un tratamiento, o sea, reparar un daño, por ejemplo, eso sí es secundaria. Pero luego nos decían eso de de las cirugías ambulatorias, ¿no? Y ya expliqué qué onda con eso de ambulatorio. Pues ahí pídele a alguno de tus compañeros que te explique. ¿Sí? Entonces sería en ese caso una medida terciaria. Ok, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? No me vayan a volver a preguntar cosas que ya expliqué porque les pego, ¿eh? ¿No? Ok, bueno. Pues entonces, mañana hay seminarios, me parece que no, ¿eh? Ahorita que nos confirmen, ahí sí, sí nos pueden confirmar, pero creo que no, ¿eh? Me parece que no. Así que ahorita a ver. Hola chicos, sí, precisamente mañana no hay seminarios ni clases, ¿de acuerdo? Recuerden, retomamos actividades ya el día jueves. Ok, ahí está. Entonces sí, seminarios no hay, ¿sí? Y clases pues tampoco, para que no vayan a llegar mañana ya al instituto, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está. Ok. Bueno, pues si no hay dudas y no hay preguntas.